Hace un minuto, algo cambió profundamente en los Estados Unidos, y millones sintieron esta alteración sin comprender completamente su origen o significado. En toda la nación, comenzaron a desarrollarse simultáneamente eventos que desafiaban toda conexión racional. El fuego estalló ferozmente en lugares donde debería haber sido contenido. El agua se elevó con una fuerza antinatural y abrumadora. La tierra misma se agrietó, respiró y se movió bajo superficies previamente estables. Además, el cielo se llenó de señales que se resisten a una explicación rutinaria. Estos incidentes no son meros desastres aislados, representan una convergencia significativa. La Biblia advirtió que cuando las señales comienzan a converger de esta manera, el miedo inevitablemente aumentaría y la confusión se extendería ampliamente, dejando solo a unos pocos capaces de reconocer la temporada crítica a la que estaban entrando. Antes de profundizar en este patrón en desarrollo, tómese un momento para darle me gusta a este vídeo, deje un comentario detallando sus pensamientos y suscríbase al canal. Lo que está a punto de presenciar puede cambiar fundamentalmente la forma en que ve a Estados Unidos, la condición global y la profunda temporada en la que estamos entrando colectivamente. Esta transformación no comenzó lentamente, comenzó con una velocidad discordante. En todo Estados Unidos, incendios incontrolables estallaron con una intensidad que abrumó los sistemas de respuesta establecidos casi de inmediato. Regiones enteras fueron consumidas sin piedad antes de que las líneas de contención efectivas pudieran establecerse o reforzarse por completo. Las llamas se movieron mucho más rápido de lo esperado, saltando sobre carreteras, destrozando barreras físicas y avanzando hacia áreas que antes se consideraban seguras y defendibles. Aquellas características naturales que deberían haber frenado su progreso no lo hicieron. Las medidas destinadas a detenerlos fracasaron por completo. Las zonas residenciales se encontraron de repente, directamente en riesgo. Los límites urbanos se encendieron rápidamente mientras las órdenes de evacuación urgentes comenzaban a extenderse por todas las comunidades. Los vecindarios que habían permanecido firmes durante décadas se redujeron trágicamente a cenizas en cuestión de horas. Las columnas de humo se elevaron tan densas e inmensas que efectivamente bloquearon la luz del día, convirtiendo prematuramente los cielos de la tarde en una noche inquietante. La visibilidad desapareció por completo y el aire se volvió prácticamente irrespirable. La tierra misma parecía profundamente calcinada, como si una fuerza deliberada y poderosa hubiera pasado violentamente a través de ella. Esto fue mucho más allá de una temporada de incendios aislada, esto marcó una clara escalada. Los bomberos describieron un comportamiento del fuego que desafió por completo la experiencia y el entrenamiento pasados. Las llamas cambiaron de dirección sin previo aviso. El calor se intensificó mucho más rápido de lo previsto por los modelos establecidos. Las estrategias de contención que históricamente habían funcionado ahora resultaron completamente ineficaces. El fuego no solo ardió, avanzó violentamente, consumiendo espacio, tiempo y cualquier margen restante para el error humano. En las Escrituras, el fuego nunca se trata como algo sin sentido, no se retrata como una destrucción aleatoria y sin sentido. El fuego expone, el fuego prueba y el fuego elimina aquello que no puede soportar su calor. El profeta Joel describió un fuego específico que se mueve por delante y por detrás, sin dejar absolutamente nada sin cambiar a su paso. Esa poderosa imagen no trata sobre el caos, sino sobre la separación, determinando que sobrevive a la prueba y que no. Lo que hace que este momento actual sea tan urgente no es la existencia del fuego en sí, sino su alcance sin precedentes. El fuego ahora está tocando lugares que se pensaron seguros durante mucho tiempo, suburbios, infraestructura crítica, corredores de suministro vitales y centros económicos. Ya no se limita únicamente a bosques remotos o laderas distantes e inaccesibles. Está presionando contra el límite de la vida cotidiana, desafiando la estabilidad de la que depende la gente. El humo que llena el cielo conlleva su propio mensaje específico. Ciega, desorienta y obliga a la gente a quedarse en casa, deteniendo la vida normal. En el lenguaje bíblico, el humo acompaña frecuentemente al juicio y la advertencia, funcionando no como un fin en sí mismo, sino como una señal clara de que las condiciones fundamentales han cambiado. Cuando el humo se eleva, la claridad se reduce drásticamente. La dirección se vuelve incierta y el movimiento normal cesa. La pregunta que el fuego nos impone urgentemente es a la vez simple y profundamente incómoda. ¿Qué queda realmente cuando todo lo inflamable es eliminado?
cuando las estructuras caen inevitablemente, cuando las posesiones se queman hasta la nada y cuando los sistemas se detienen? El fuego elimina la ilusión más rápido y de manera más efectiva que cualquier otro elemento. Deja atrás solo aquello que no puede ser consumido. Es precisamente por eso que la Escritura usa repetidamente el fuego como una prueba, en lugar de simplemente un castigo. Revela el verdadero valor eliminando el exceso. Por eso estos incendios recientes no pueden descartarse como eventos rutinarios. Su inmensa escala, velocidad destructiva y ubicación estratégica exigen una atención inmediata y seria. No solo están remodelando físicamente los paisajes, están confrontando agresivamente suposiciones fundamentales sobre el control, la seguridad, la permanencia y la preparación. Cuando el fuego devora la tierra tan rápidamente, expone claramente cuán increíblemente delgada es la línea entre la estabilidad y la pérdida catastrófica. Lo que alguna vez se sintió permanente resulta ser temporal. Lo que se sintió absolutamente seguro resulta inesperadamente frágil. Este no es el final del mensaje, es solo el primer golpe. El fuego sirve como señal de apertura y plantea una pregunta crucial que ya no se puede retrasar. ¿Cuando todo arde, que perdura genuinamente? El fuego no deja nada más que ceniza silenciosa. Sin embargo, cuando el humo finalmente comienza a disiparse, lo que sigue no es alivio, sino un cambio dramático. Después de que la tierra fue calcinada y despojada en partes de California, el agua llegó con una fuerza abrumadora, como si estuviera respondiendo específicamente a lo que el fuego ya había deshecho. Donde las intensas llamas habían debilitado y devastado el suelo, el agua encontró su apertura instantánea. En múltiples regiones de los Estados Unidos, el agua se elevó con una velocidad y un peso puro que aniquilaron todas las expectativas. Las inundaciones repentinas se formaron violentamente en minutos, no en horas. Las calles se convirtieron instantáneamente en canales crecientes. Los vehículos fueron levantados, girados y arrastrados como si fueran juguetes ingrávidos. Puentes que se habían mantenido seguros durante generaciones fueron repentinamente superados, sus cimientos borrados bajo oleadas violentas e implacables. Lo que se consideraba suelo sólido se volvió aterradoramente temporal. A lo largo de las costas de Florida, el mar mismo comenzó a comportarse con una malicia inusual. Las aguas costeras empujaron agresivamente hacia el interior, elevándose mucho más allá de los límites normales y predecibles. Las olas no se limitaron a rodar, se levantaron como muros. Muros de agua avanzaron con poca o ninguna advertencia, tragándose instantáneamente playas, abrumando puertos e inundando vecindarios de baja altitud. El sonido por sí solo fue suficiente para detener a la gente en seco. No hubo tiempo para calcular el riesgo, solo para reaccionar instintivamente. Bíblicamente, el agua nunca es neutral cuando cruza sus límites definidos. Representa un poder puro que ningún sistema humano puede contener una vez que las fronteras fallan. La Escritura dice claramente, el mar y las olas rugiendo, como se describe en Lucas 9 y 25. Esto no es mero ruido de fondo, sino una señal de intensa angustia. El agua no discute ni negocia, se mueve inexorablemente donde la resistencia ya ha sido críticamente debilitada. Lo que hace que estos eventos particulares sean urgentes es la secuencia, no solo la inundación. El agua siguió inmediatamente al fuego. La tierra quemada se volvió quebradiza y expuesta, incapaz de absorber la tremenda lluvia. Lo que alguna vez se mantuvo firme liberó todo hacia abajo. En regiones interiores cerca del río Mississippi, las laderas colapsaron violentamente. El barro surgió. Áreas enteras quedaron enterradas bajo escombros pesados en lugar de ser limpiadas. El daño se asentó pesadamente, no simplemente pasó. La Escritura advierte de esta progresión precisa: derramaré lluvia en abundancia. Habrá lluvia torrencial, como se señala en Ezequiel 38, 22. Una fuerza prepara el terreno y otra explota inmediatamente la debilidad resultante. A diferencia del fuego, que pasa rápidamente, el agua deja consecuencias duraderas y generalizadas. Las aguas de la inundación eventualmente retroceden, pero la contaminación y la corrosión permanecen. La infraestructura se oxida, el transporte se detiene. Las líneas de suministro se fracturan críticamente y la vida no vuelve a la normalidad, se ajusta bajo una pérdida abrumadora. Si está siguiendo de cerca, preste atención a lo que viene a continuación, porque después de que el agua prueba la superficie,
La presión se mueve más profundamente y el suelo mismo comienza a responder. No hubo sirena de advertencia anticipada para este cambio. Ninguna cuenta regresiva lo precedió, y ninguna línea visible marcó dónde comenzaría primero. El suelo mismo comenzó a fallar en múltiples regiones. La Tierra se movió de maneras que se sintieron deliberadas, repentinas y profundamente inquietantes. Se abrieron grietas amplias donde se había confiado implícitamente en suelo sólido durante décadas. Se formaron socavones sin previo aviso, tragándose instantáneamente carreteras, vehículos y grandes secciones de tierra en meros segundos. Lo que parecía absolutamente estable en un momento cedió al momento siguiente, como si la presión largamente cautiva debajo de la superficie finalmente hubiera encontrado una liberación catastrófica. En algunas áreas, la ruptura no fue silenciosa. Vibraciones profundas y pesadas viajaron violentamente a través de los vecindarios, haciendo vibrar paredes y sacudiendo severamente los cimientos. Pequeños terremotos comenzaron a multiplicarse, no individualmente lo suficientemente fuertes como para dominar los titulares nacionales, pero lo suficientemente frecuentes como para señalar un profundo malestar debajo. El patrón fue inequívocamente claro, el suelo ya no estaba asentado ni era confiable. Más inquietantes fueron los informes de sustancias que se elevaban agresivamente desde debajo de la superficie. En lugares alguna vez considerados seguros, fluidos hirvientes y gases malolientes emergieron a través de fracturas inesperadas en la Tierra. El vapor, el calor y los olores tóxicos forzaron evacuaciones inmediatas. La Tierra parecía exhalar bruscamente, como si ya no pudiera contener lo que yacía pesadamente debajo de ella. Esto no fue un colapso desde arriba, fue una presión profunda y sostenida desde abajo. La ciencia ofrece explicaciones: movimiento de fallas, estrés geotérmico, reservorios subterráneos desestabilizados por condiciones cambiantes. Estas explicaciones describen cómo ocurren estos eventos. No abordan la pregunta mucho más alarmante de por qué ahora. El momento es precisamente lo que hace que este momento sea tan peligroso. Estos eventos no están dispersos escasamente a lo largo de décadas. Se están agrupando intensamente en ventanas comprimidas, aumentando rápidamente tanto en frecuencia como en imprevisibilidad. Bíblicamente, la Tierra nunca se retrata como inerte o pasiva. Responde violentamente. Tiemble. Se abre. La Escritura describe el suelo cediendo como una señal de que el orden fundamental está siendo desafiado fundamentalmente. Cuando la Tierra comienza a moverse, no es caos, es consecuencia. El suelo reacciona intensamente cuando la presión interna excede lo que posiblemente puede soportar. Lo que hace que esta progresión sea especialmente alarmante es su proximidad. Estas rupturas ya no se limitan exclusivamente a zonas de falla remotas o regiones volcánicas distantes. Están apareciendo peligrosamente cerca de infraestructura vital, áreas residenciales densas y corredores de suministro críticos. Los lugares diseñados y construidos para la permanencia están demostrando ser inesperadamente frágiles. El margen de error se está reduciendo rápidamente. Cuando la Tierra se rompe repentinamente, no hay refugio en la velocidad. No puedes superar a un cimiento que se derrumba. No puedes negociar con la gravedad. Una vez que el suelo cede, cada estructura sobre él se vuelve instantáneamente vulnerable. Los sistemas humanos dependen fundamentalmente de la quietud debajo de ellos; sin ella, todo se detiene y deja de funcionar. En la Escritura, los terremotos y los cambios significativos del suelo se describen como parte del principio de dolores, no el acto final de destrucción, sino la señal decisiva de que fuerzas más profundas y poderosas están ahora activas. Los dolores de parto aumentan drásticamente en intensidad y frecuencia, no revierten el curso, progresan implacablemente. Esto es lo que hace que el momento actual sea tan urgente. La Tierra no está liberando presión gradualmente, lo está haciendo en ráfagas alarmantes. Cada ruptura deja menos confianza pública en que la siguiente será manejable. Cada temblor nos recuerda vívidamente que aquello sobre lo que estamos parados no es tan permanente como habíamos creído. Cuando el suelo comienza a romperse, elimina una última y reconfortante ilusión: que la estabilidad está de alguna manera garantizada. Y una vez que esa ilusión colapsa, todas las demás suposiciones deben ser reexaminadas radicalmente. Cuando el suelo ya no se puede confiar, instintivamente, la gente mira hacia arriba. Después de que la Tierra se agrietó, se movió y liberó violentamente lo que había contenido en partes de Nevada,
La atención se dirigió inmediatamente al cielo. Lo que apareció allí solo profundizó la sensación generalizada de que algo mucho más grande se estaba desarrollando. En diferentes partes de los Estados Unidos, incluidas las regiones de alto desierto de Nuevo México y las llanuras elevadas de Colorado, el cielo comenzó a mostrar formaciones y fenómenos que resistieron ferozmente la explicación científica rutinaria. Luces extrañas aparecieron repentinamente sin ningún sonido acompañante. Formas desconocidas emergieron dramáticamente de la cubierta de nubes que no coincidían con aeronaves conocidas, drones o patrones climáticos predecibles. Eran silenciosos, deliberados y profundamente inquietantes, no porque se movieran agresivamente, sino porque se quedaron visiblemente. En varios casos, el cielo mismo pareció fundamentalmente alterado. Sobre partes del noroeste del Pacífico, columnas de humo espeso se elevaron tan increíblemente alto que atenuaron significativamente la luz del día, convirtiendo las tardes ordinarias en algo más cercano al anochecer prematuro. En otras áreas, las nubes se formaron con una simetría antinatural y sorprendente, lisas, lenticulares o nítidamente definidas, manteniendo su posición exacta en lugar de moverse con las corrientes de aire. Estas no eran tormentas que se movían rápidamente. Se cernieron intensamente. Observaron. Permanecieron el tiempo suficiente para ser notadas universalmente. La ciencia proporciona clasificaciones: óptica atmosférica, nubes lenticulares, vuelos de prueba, descargas de energía. Estas explicaciones intentan describir lo que podría estar sucediendo, pero la explicación por sí sola no neutraliza el profundo impacto. La respuesta humana fue inmediata y ampliamente compartida. La gente detuvo sus autos a lo largo de las carreteras en Utah. Señalaron, filmaron frenéticamente, se quedaron perfectamente quietos. La rutina fue interrumpida, no por una fuerza abrumadora, sino por una presencia sorprendente e inesperada. Bíblicamente, el aire se describe consistentemente como el primer reino de advertencia. La Escritura habla de señales en los cielos que ocurren antes de que las consecuencias se manifiesten por completo. En la tierra, el cielo atrae deliberadamente la atención hacia arriba, lejos de los sistemas humanos frágiles y hacia algo poderosamente más allá de ellos. Cuando los cielos cambian visiblemente, señala claramente que lo que está sucediendo no se limita únicamente al suelo. Lo que hace que estas señales específicas sean urgentes no es solo su misterio, sino su momento preciso. No están apareciendo de forma aislada, están llegando simultáneamente junto con el fuego, el agua y la agitación de la tierra en toda la nación. Los elementos ya no actúan de forma independiente. El cielo está respondiendo profundamente a medida que la tierra se desestabiliza debajo de él. El humo que llena el cielo lleva un peso profético significativo. En la Escritura, el humo marca consistentemente momentos de transición cuando la claridad se reduce significativamente y las decisiones se vuelven increíblemente urgentes. Desdibuja la visión. Fuerza una pausa obligatoria. Hace que el movimiento sea incierto. Cuando los cielos se llenan de humo espeso o sombra pesada, rara vez es un mero ambiente de fondo. Es un mensaje potente de que algo fundamental ha cambiado. También hay una clara escalada en la escala. Estos no son destellos fugaces presenciados por una sola persona. Se capturan ampliamente en todas las regiones. Se comparten instantáneamente en múltiples plataformas y son discutidos simultáneamente por millones de personas sin conexión entre sí. Esa convergencia elimina efectivamente la coincidencia de la conversación. El cielo no se está colapsando, está señalizando. Y las señales están destinadas a ser leídas y entendidas antes de que lleguen las consecuencias completas. Si está siguiendo esta secuencia de cerca, deténgase aquí, dele me gusta al vídeo. Deje un comentario detallando sus observaciones y suscríbase para no perderse lo que sigue. Porque cuando el cielo comienza a hablar, la historia muestra claramente que no es el movimiento final, es la advertencia definitiva antes de que comience el siguiente. Lo que comenzó en el suelo ahora ha llegado decisivamente al aire, y el patrón está lejos de haber terminado de formarse. En múltiples regiones de los Estados Unidos, los animales comenzaron a aparecer donde absolutamente no pertenecían. Manadas cruzaron carreteras principales a plena luz del día. Depredadores deambularon directamente a zonas residenciales. La vida marina varó en números asombrosos mucho más allá de las normas estacionales.
Las aves cayeron del cielo sin ninguna lesión visible o causa inmediata. Estos eventos no ocurrieron en un solo lugar localizado o en un día específico. Se desarrollaron a través de vastas distancias y tiempo, sin embargo, siguieron un patrón sorprendentemente similar y alarmante. Biólogos y científicos ambientales ofrecieron rápidamente explicaciones: cambios de temperatura, rutas de migración alteradas, pérdida severa de hábitat, perturbaciones en el suministro de alimentos. Cada factor tiene sentido individualmente. Pero cuando estos comportamientos inusuales surgen simultáneamente en múltiples especies y ecosistemas dispares, el patrón se vuelve casi imposible de descartar como aleatorio. Los animales responden primero cuando los entornos se desestabilizan violentamente. No esperan datos o análisis, se mueven instantáneamente por instinto puro. Lo que hace que este momento sea urgente es la profunda falta de transición gradual. Los patrones de migración cambiaron abruptamente y decisivamente. Los animales que instintivamente evitan a los humanos aparecieron repentinamente entre ellos sin miedo. Las criaturas marinas salieron a la superficie donde la química del agua ya no podía sostenerlas adecuadamente. Estas no fueron adaptaciones lentas y medidas, fueron reacciones inmediatas y frenéticas, como si la presión hubiera cruzado violentamente un umbral invisible y crítico. En la escritura, la creación nunca es silenciosa o pasiva. Reacciona bruscamente. Responde. Señaliza. La Biblia describe a los animales y al mundo natural respondiendo inmediatamente al mandato divino y al cambio ambiental repentino mucho antes de que los frágiles sistemas humanos registren el peligro. Cuando la creación se comporta dramáticamente fuera de patrón, a menudo se retrata como una advertencia poderosa en lugar de una mera anomalía. Las aves, en particular, llevan un inmenso peso simbólico. La escritura las usa frecuentemente como indicadores y mensajeros que se mueven sensiblemente entre reinos, conscientes agudamente de los cambios en el aire, la presión y la dirección. Cuando las aves caen sin una causa clara y discernible, interrumpe severamente ese simbolismo. Sugiere una profunda disrupción en el mismo espacio que navegan con tanta facilidad. La vida marina lleva su propio mensaje crucial. El mar se representa como un lugar de vasta profundidad y gran misterio, que contiene lo que es profundamente invisible. Cuando el mar entrega lo que contiene, cuando las criaturas salen a la superficie en masas o son arrastradas a la orilla, nunca se describe como algo sin sentido. Señala exposición. Algo oculto ya no puede permanecer bajo la superficie. Lo que realmente inquieta a los observadores no es simplemente el miedo, sino el reconocimiento. Estos patrones se sienten fundamentalmente incorrectos, no son caóticos, sino desplazados y desalineados. Los animales no están actuando al azar, están actuando con intensa urgencia. Se están yendo, emergiendo, saliendo a la superficie o colapsando en respuesta inmediata a condiciones que los humanos aún no perciben o reconocen por completo. La sociedad moderna a menudo asume un control integral sobre la naturaleza a través de tecnología sofisticada y planificación meticulosa. Estos eventos destrozan esa suposición. Los animales no dependen de la infraestructura o de pronósticos complicados. Cuando se mueven, es porque la supervivencia lo exige fundamentalmente. Su comportamiento se convierte en un sistema de alarma crucial y temprano, uno que no puede silenciarse o reinterpretar para la comodidad humana. Esto es lo que hace que estas señales sean increíblemente peligrosas de ignorar. La creación no debate el significado, responde instantáneamente a la realidad. Y cuando la vida en la tierra, el aire y el mar comienza a actuar violentamente fuera de patrón en el mismo momento preciso, sugiere que la perturbación no es localizada. Es profundamente sistémica. Y cuando la creación reacciona decisivamente antes que la humanidad, a menudo es porque el margen de error ya se ha estrechado peligrosamente. Hay un momento preciso en que el peligro deja de sentirse distante y se vuelve intensamente personal. Es el momento en que los sistemas en los que la gente confía sin dudar de repente y universalmente dejan de funcionar. Ese momento llegó en silencio y luego de repente en las principales ciudades y zonas industriales, desde la ciudad de Nueva York hasta Chicago. Las fallas comenzaron a acumularse rápidamente. Las redes eléctricas se apagaron sin previo aviso. Las redes de transporte se detuvieron abruptamente a mitad de la operación. Las comunicaciones se interrumpieron decisivamente en momentos críticos. En algunas áreas,
Las instalaciones industriales estallaron en caos a medida que incendios y explosiones masivas desgarraron violentamente estructuras meticulosamente diseñadas para ser a prueba de fallas. Lo que fue diseñado para el control absoluto resultó increíblemente frágil bajo presión sostenida. Estos no fueron malfuncionamientos aislados, cayeron en cascada desastrosamente. Una falla inicial desencadenó instantáneamente otra. Una pérdida de energía detuvo el tratamiento vital del agua. Un corte de comunicaciones generalizado retrasó severamente la respuesta de emergencia. Las cadenas de suministro se fracturaron críticamente a medida que las rutas principales se cerraron y las instalaciones clave se cerraron en los corredores de fabricación, como los del valle del río Ohio. La vida moderna, construida rígidamente sobre la precisión y el tiempo, perdió de repente ambas. Lo que hizo que este fenómeno fuera especialmente alarmante fue la velocidad del colapso. Los sistemas que tardaron décadas en construirse fallaron catastróficamente en minutos. Las redundancias meticulosamente destinadas a prevenir el colapso fueron completamente abrumadas. La planificación humana asumió que el riesgo siempre podría gestionarse. La realidad demostró lo contrario, brutal y rápidamente. La Escritura ha advertido durante mucho tiempo que la confianza depositada únicamente en los sistemas humanos es profundamente temporal. La Biblia describe momentos en que la gente dice con confianza al paz y seguridad, solo para que siga la destrucción repentina, no estrictamente como castigo, sino como una exposición crucial. La dependencia se vuelve dolorosamente visible solo cuando aquello de lo que se depende desaparece instantáneamente. En estos momentos, el miedo se propaga más rápido y más virulentamente que el fuego o el agua. La gente se da cuenta de cuán delgada es verdaderamente la barrera entre el orden complejo y el caos total. Los estantes de las tiendas de comestibles se vacían rápidamente en los centros urbanos. El combustible se vuelve críticamente escaso a lo largo de los principales corredores de transporte. La información se fragmenta desesperadamente a medida que las redes fallan. El pánico no se origina en el desastre en sí, proviene de una incertidumbre abrumadora. Cuando los sistemas fallan universalmente, la confianza se evapora instantáneamente. La tecnología, una vez vista como protección absoluta, se convierte rápidamente en un crudo recordatorio de profunda vulnerabilidad. Cuanto más complejo es un sistema, más numerosos son los puntos de falla que contiene. Lo que fue diseñado meticulosamente para aumentar la eficiencia ahora amplifica drásticamente la disrupción. Cuando una parte se rompe, todo lo conectado a ella siente la tensión insoportable, desde los puertos a lo largo de la costa del Golfo hasta los centros de distribución interiores. Bíblicamente, esta etapa no se describe como el final, sino como un despertar severo. La fuerza humana se revela como fundamentalmente limitada. El control se expone como condicional y transitorio. La ilusión de permanencia colapsa cuando es rigurosamente probada por fuerzas claramente más allá de la gestión humana. Lo que hace que este momento sea tan urgente es la convergencia integral. Estas fallas generalizadas no están ocurriendo de forma aislada de la intensa disrupción ambiental. Fuego, agua, tierra y aire ya han ejercido una inmensa presión. Los sistemas humanos están respondiendo al final, y están respondiendo mal y rápidamente. Esa secuencia importa críticamente. Cuando los sistemas naturales cambian primero, y los sistemas humanos posteriormente fallan a continuación, señala una escalada dramática. Las advertencias se han movido del medio ambiente a la infraestructura, de la tierra al sustento de la gente, de una preocupación abstracta a una aterradora realidad vivida. Si está observando de cerca, quédese con esta narrativa, porque lo que viene a continuación no es solo otra falla del sistema. Es el momento decisivo en que los patrones se vuelven imposibles de ignorar racionalmente. Las señales ya no están separadas por categorías arbitrarias. Se están alineando dramáticamente. Y una vez que ocurre este alineamiento, la historia consistentemente muestra que la ventana para prepararse se estrecha increíblemente rápido. Cuando los sistemas humanos comienzan a fallar decisivamente, la pregunta principal ya no es si algo está mal, sino si las fallas están fundamentalmente conectadas. A primera vista, cada colapso parece aislado, un corte de energía aquí, un cierre de transporte allá, una respuesta de emergencia críticamente extendida más allá de su capacidad. Pero a medida que estos eventos continúan implacablemente, un patrón sincronizado se vuelve mucho más difícil de descartar.
Las averías no son aleatorias, están perfectamente sincronizadas. Lo que hace que este momento sea verdaderamente crítico es el profundo alineamiento. El fuego ya ha despojado agresivamente la tierra. El agua ha abrumado las fronteras físicas. El suelo se ha abierto y ha liberado una inmensa presión. El cielo ha mostrado señales que interrumpieron violentamente la rutina. Los sistemas humanos, que fueron construidos sólidamente sobre la suposición central de estabilidad debajo de todo eso, ahora están fallando desastrosamente en respuesta. Cada capa fundamental está ahora bajo un estrés severo y simultáneo. En la escritura, el alineamiento nunca es accidental o coincidente. Cuando las señales aparecen poderosamente en diferentes reinos juntos, marca definitivamente una transición. La Biblia no describe la advertencia a través de un solo evento aislado, sino a través de una convergencia integral, múltiples elementos que se hacen eco poderosamente del mismo mensaje exacto en formas profundamente diferentes. La repetición no es redundancia, es una confirmación innegable. Es precisamente por eso que estos eventos recientes se sienten fundamentalmente diferentes de las crisis pasadas. Los desastres siempre han existido, pero rara vez llegan comprimidos, superpuestos y escalando juntos con tanta velocidad. Las temporadas de incendios se mezclan agresivamente con las temporadas de inundaciones. La inestabilidad del suelo sigue rápidamente a los extremos climáticos. La infraestructura colapsa rápidamente bajo presión ambiental sostenida. Lo que alguna vez ocurrió esporádicamente durante décadas ahora se está desarrollando violentamente en solo unos meses. El resultado es una fuerte aceleración. La aceleración inevitablemente crea urgencia. Ahora hay menos tiempo disponible para recuperarse entre eventos, menos margen disponible para reconstruir antes de que llegue la próxima gran disrupción. Las comunidades apenas se estabilizan antes de que el siguiente choque restablezca por completo la ecuación. La fatiga se instala rápidamente, no solo física, sino psicológica. La gente siente profundamente que lo normal ya no volverá de la forma en que solía hacerlo. Bíblicamente, esta etapa a menudo se describe explícitamente como el principio de dolores, no el fin final de todo, sino el fin decisivo del retraso. Los dolores de parto aumentan drásticamente en frecuencia antes de que aumenten en intensidad máxima. No revierten la dirección, avanzan implacablemente. Lo más inquietante es que ninguna institución humana parece remotamente capaz de detener la progresión. Los gobiernos responden, pero siguen siendo estrictamente reactivos. La tecnología se adapta, pero siempre agonizantemente después de que el daño ya ha ocurrido. Los sistemas de emergencia continúan funcionando, pero bajo una tensión creciente e insostenible. El patrón devastador continúa implacablemente independientemente del esfuerzo humano. Esto no apunta a una simple incompetencia, apunta a una profunda limitación. Los sistemas humanos nunca fueron diseñados para resistir la presión de todas las direcciones fundamentales a la vez. Dependen fundamentalmente de la previsibilidad. El alineamiento elimina violentamente la previsibilidad. Cuando múltiples fuerzas actúan cohesivamente juntas, incluso los sistemas más fuertes se doblan y se rompen. En la escritura, los momentos de alineamiento profundo sirven para un propósito distinto. Ordenan la atención por la fuerza. Eliminan la distracción. Hacen que la negación sea increíblemente costosa. Cuando todo tiembla simultáneamente, la gente ya no puede atribuir racionalmente la inestabilidad a causas aisladas. Se enfrentan a la pregunta inevitable del tiempo, ¿por qué ahora? Esa pregunta importa mucho más que cualquier explicación científica. La explicación describe los mecanismos observables. El tiempo revela el significado inherente. Cuando ocurre el alineamiento, señala decisivamente que se ha cruzado un umbral crítico. La fase de advertencia ya no es sutil o negociable. Se vuelve estructural y abrumadora. Este es el momento en que la gente debe decidir cómo interpreta lo que está presenciando, como mera coincidencia o como convergencia profunda, como interrupción temporal o como una señal definitiva de transición. La historia muestra claramente que el alineamiento nunca dura indefinidamente. O conduce al despertar espiritual o al colapso total, a la preparación o al pánico paralizante, a la respuesta determinada o al profundo arrepentimiento. Las señales ya no están dispersas o son independientes. Están hablando coherentemente juntas. Y cuando eso sucede,
El mensaje ya no es opcional de escuchar. Cuando las señales convergen universalmente, la pregunta más importante ya no es ¿qué está pasando?, sino ¿qué hora es? La historia demuestra que momentos como este rara vez se reconocen correctamente en tiempo real. Solo se entienden completamente mucho más tarde, mucho después de que las consecuencias ya se han desarrollado violentamente. Pero la Escritura insiste en que el discernimiento espiritual es absolutamente posible antes del colapso, no solo después de él. La Biblia no describe estas señales como el fin final del mundo. Las describe como el comienzo de la conciencia, un cambio decisivo en la temporada, un estrechamiento crítico del margen, una fase de advertencia destinada específicamente a interrumpir la vida rutinaria y forzar la claridad violentamente. Cuando Jesús habló explícitamente de guerras, terremotos, agitación en la naturaleza y miedo generalizado entre las naciones, usó una frase precisa: cuando estas cosas comiencen a suceder, no terminen, sino comiencen. Esa distinción importa inmensamente. Lo que estamos presenciando actualmente aún no es la destrucción total. Es compresión. Los eventos que una vez tardaron décadas en desarrollarse ahora se están superponiendo implacablemente. Fuego, agua, tierra, aire, creación y sistemas humanos ya no actúan de forma independiente. Están respondiendo cohesivamente juntos. Así es precisamente como la Escritura define un momento umbral, cuando las advertencias ya no están aisladas sino que son colectivas y abrumadoras. El peligro principal de este momento actual no es el desastre en sí, es la distracción generalizada. Es la tendencia insidiosa a normalizar lo que debería inquietarnos profundamente, a desplazarse rápidamente por lo que debería detenernos en seco, a explicar la convergencia profunda como mera coincidencia porque reconocer verdaderamente el significado exigiría una respuesta costosa. La Escritura advierte repetidamente que la gente será trágicamente tomada por sorpresa, no porque las señales estuvieran ausentes, sino porque su atención fue fatalmente dividida. La vida continúa, el trabajo continúa, el entretenimiento continúa su distracción implacable. Pero debajo de esa superficie ocupada, las condiciones cambian violentamente. Y cuando ese cambio crítico se vuelve innegable, la reacción de pánico reemplaza abruptamente la preparación disciplinada. Por eso la urgencia importa tan intensamente ahora. La urgencia no es pánico, la urgencia es claridad espiritual. Es el reconocimiento sobrio de que el tiempo ya no es abierto. Que el retraso ahora conlleva un costo insoportable. Que las suposiciones construidas sobre la estabilidad percibida deben ser reexaminadas radicalmente mientras todavía queda espacio para hacerlo. La Biblia enmarca esta temporada tumultuosa como misericordia, no porque sea cómoda o fácil, sino porque llega decisivamente antes de la consecuencia final. Lo que sigue al alineamiento es siempre una decisión crítica. Una decisión sobre en qué confiar verdaderamente. Una decisión sobre dónde reside verdaderamente la seguridad genuina. Una decisión sobre si continuar imprudentemente como antes o cambiar radicalmente de dirección mientras el cambio aún es posible. Estas señales no están destinadas a aterrorizar a la gente. Están destinadas a despertar. A eliminar suavemente la ilusión antes de que sea eliminada violentamente por la consecuencia. A invitar al arrepentimiento sincero antes de que se instale el arrepentimiento devastador. A llamar la atención hacia arriba antes de que el colapso la fuerce violentamente hacia abajo. El mundo se siente profundamente conmocionado y asustado porque algo profundo dentro de la humanidad reconoce la gravedad de este momento. No intelectualmente, sino instintivamente, al igual que la creación reacciona antes que la humanidad. El espíritu humano a menudo percibe el peligro inminente antes de que la mente racional lo acepte. Este es ese momento, no el fin final, sino el estrechamiento severo. No destrucción, sino exposición. No fatalidad, sino una advertencia poderosa. Y las advertencias solo son efectivas si se atienden de inmediato. Si este mensaje resonó profundamente con usted, por favor, dele me gusta al vídeo, deje un comentario detallando sus ideas y suscríbase al canal para no perderse lo que viene a continuación. Su participación es crítica, ayuda a que este mensaje llegue a otros que aún no están prestando seria atención. Gracias por ver. Gracias por quedarse hasta el final. Porque en tiempos como estos, la conciencia no es opcional. Y lo que elegimos hacer con lo que vemos moldeará profundamente lo que viene a continuación. El mal tiempo ocurre rutinariamente.
Siempre lo ha hecho a lo largo de la historia. La pregunta más profunda y apremiante es por qué la profunda inestabilidad siguió tan inmediatamente después de una temporada de calma y que revela decisivamente esa inestabilidad sobre los cimientos que asumimos ciegamente que son seguros cuando aparentemente todo vuelve a la normalidad. Mientras tormentas intensas asolaban violentamente la tierra, los cielos en algunos estados mostraban simultáneamente luces profundamente extrañas. Brillantes auroras aparecieron en áreas mucho más allá de la frontera norte habitual, iluminando espectacularmente regiones rara vez vistas en un espectáculo tan deslumbrante. Para muchos residentes, fue la primera vez que presenciaron el cielo iluminarse dramáticamente de esta manera desde la vecindad de sus propios hogares. A diferencia del repentino destello de un rayo o las rápidas ráfagas de fuegos artificiales, las auroras no aparecen abruptamente. Se mueven lenta y deliberadamente, como suaves ondas a través del vasto cielo nocturno. Los tonos verdes y azules se mezclan a la perfección, flotando silenciosamente. No hay sonido acompañante, ni sobresalto, ni sensación inmediata de peligro físico. Sin embargo, su momento preciso evoca una fuerte sensación de inquietud. Las luces aparecieron específicamente después de una fiesta, después de una tormenta destructiva, después de una interrupción importante, exactamente cuando la vida debería haber estado volviendo a la normalidad de forma segura. Los científicos ofrecieron una explicación simple y mecánica, señalando el aumento de la actividad solar que interactúa intensamente con el campo magnético de la Tierra. Si bien esta explicación ayuda a detallar cómo se forma físicamente la aurora, no logra explicar por qué tanta gente las presenció específicamente en este momento particular. La explicación describe el proceso, pero falla críticamente en abordar la pregunta espiritual más profunda del tiempo. En la Biblia, la luz es a menudo mucho más que un simple fenómeno físico. No siempre es un signo de juicio o destrucción. A menudo, la luz aparece como una señal poderosa para detenerse, prestar atención aguda y ser profundamente consciente. La Biblia dice que la luz brilla deliberadamente en la oscuridad, no siempre para conquistarla por la fuerza, sino para revelar lo que ha estado oculto durante mucho tiempo. La luz no exige atención con una fuerza abrumadora. Espera pacientemente a aquellos que están dispuestos a mirar hacia arriba y contemplar su presencia. Lo que hace que este momento preciso sea tan notable no es solo el brillo de la aurora, sino el tiempo profético de su aparición repentina, no en momentos de alegría compartida extrema, ni en momentos de miedo público profundo, sino inmediatamente después de que aparentemente todo se ha asentado y aquietado. Cuando las distracciones implacables desaparecen y la vida diaria ostensiblemente vuelve a la normalidad, es el cielo mismo el que atrae persistentemente la atención hacia arriba. Esto plantea una pregunta simple y crucial: si la luz aparece con fuerza cuando la vida vuelve a estar quieta, ¿la gente seguirá dispuesta a detenerse, mirar hacia arriba desde su rutina y contemplar verdaderamente lo que esa luz quiere que contemplen? Espera un segundo, toca ese botón de me gusta, deja un comentario a continuación y no olvides compartir este vídeo ampliamente con tus amigos. Muy bien, sigamos con la narrativa. Lo que parecía una tarde ordinaria en Utah se convirtió en un momento discordante que conmocionó a toda la nación cuando el cielo se abrió de repente y reveló dramáticamente un fenómeno que absolutamente nadie podía explicar científicamente. En medio de las nubes de color gris oscuro, apareció de repente un área brillante y distinta en forma de ojo, y de ella emanaron dos haces de color naranja oscuro, afilados y precisos como dos cuchillas distintas, que se dispararon directamente hacia el suelo. En cuestión de minutos, la gente que se extendía desde Salt Lake City hasta Provo tenía sus teléfonos grabando la vista imposible. Describieron vívidamente la luz como completamente recta, que no se irradiaba hacia los lados, que no estaba doblada o distorsionada por el viento, a diferencia de cualquier luz solar que hubieran visto antes. Se sentía como si hubiera una mirada intensa y deliberada desde arriba observando a cada persona de abajo. Un minero, profundamente familiarizado con los fenómenos naturales en las montañas, no pudo ocultar su miedo cuando luego declaró: fue como si el cielo abriera una puerta y alguien nos estuviera mirando directamente. Los meteorólogos intentaron calmar la ansiedad pública generalizada llamándolo apresuradamente un estallido solar, pero incluso ellos se vieron obligados a admitir que el color del pilar de luz era demasiado intenso, el ángulo de su rayo era antinaturalmente directo, fundamentalmente. El rayo de luz no coincidía con la posición establecida del Sol en ese momento preciso.
Cuando las explicaciones científicas no lograron proporcionar una respuesta, muchos ciudadanos comenzaron a mirar inmediatamente el incidente a través de la lente crucial de la Biblia. Porque la Biblia ha descrito previamente momentos profundos en que apareció una luz intensa del cielo, no para calentar o embellecer el cielo, sino para examinar los corazones más profundos de la humanidad. 2 Crónicas 16:9 dice explícitamente que los ojos del Señor recorren y recorren toda la tierra. Apocalipsis describe la mirada de la segunda venida como una llama de fuego, y Efesios habla de la espada del Espíritu, una imagen profundamente similar a las dos luces en forma de cuchilla grabadas vívidamente en Uta. Entonces, para muchos creyentes devotos, esta vista no fue simplemente una coincidencia de la naturaleza, sino una llamada de atención poderosa y necesaria para Estados Unidos en este momento crítico, un país alguna vez construido sólidamente sobre la fe, pero ahora ampliamente sumido en la división, la crisis moral y la apatía generalizada hacia Dios. La sorprendente imagen del ojo en el cielo hizo que muchos se preguntaran profundamente. ¿Estaba Dios recordándole a Estados Unidos que todavía estaba mirando, todavía juzgando y todavía anhelando intensamente que la gente volviera completamente a Él? Y, quizás lo que es más importante, este extraño fenómeno no apareció solo. En el mismo momento exacto en que la misteriosa luz brillaba desde el cielo, el suelo en Estados Unidos también comenzaba a revelar secretos largamente guardados. Enterradas durante miles de años, vasijas antiguas inscritas con caracteres hebreos, una espada inusual y reliquias que conmocionaron por completo a todo el mundo arqueológico. Si el cielo está abriendo repentinamente sus ojos, la tierra está abriendo poderosamente su boca. Y lo que se encuentra debajo de la superficie es exactamente donde comienza dramáticamente la siguiente parte de la historia. Todo comenzó cuando un equipo arqueológico privado, mientras inspeccionaba los estratos terrestres, accidentalmente cavó un pequeño agujero inesperado en lo profundo de la roca roja de la región. Cuando abrieron la puerta de tierra oculta, quedaron instantáneamente atónitos por lo que yacía asegurado dentro, vasijas de barro antiguas, selladas meticulosamente con arcilla y ceniza, con caracteres hebreos muy antiguos grabados profundamente en sus superficies. Y justo al lado de ellas yacía una espada de metal de más de 1,5 metros de largo, cuya empuñadura estaba clara y dramáticamente grabada con el símbolo Sin, el carácter fuertemente asociado con el nombre de Dios en la tradición judía. Los expertos apenas podían creer lo que veían cuando abrieron con cautela cada vasija. Dentro no había solo tierra o ceniza vieja, sino frágiles fragmentos de inscripciones que registraban frases profundamente similares a las profecías antiguas. El día de la luz vendrá. Cuando la espada se levante, el pueblo se levantará. Las poderosas palabras dejaron a todo el equipo en silencio durante un largo y reflexivo tiempo, como si estuvieran claramente escritas para la generación actual de hoy, no para una colección aleatoria de personas que vivieron hace muchos milenios. Los eruditos bíblicos examinaron intensamente el descubrimiento e inmediatamente recordaron las poderosas palabras del Señor en Jeremías 1:12, yo vigilo para cumplir mi palabra. Apocalipsis 7:15, por su parte, describe vívidamente la segunda venida en una luz poderosa. De su boca sale una espada aguda. La espada encontrada inesperadamente en el suelo era mucho más que un simple artefacto antiguo. Para muchos, simbolizó inmediatamente el poder y el juicio de la palabra de Dios una vez enterrada que ahora regresaba al mundo moderno, un mundo que estaba perdiendo rápidamente los valores fundamentales que sus antepasados alguna vez apreciaron. Las vasijas de barro eran aún más simbólicas en su naturaleza. En la Biblia, las vasijas de barro se usaban con frecuencia para proteger de forma segura las cosas más preciosas y vitales, como profecías y sellos de pactos. Por lo tanto, la aparición abrupta de estas vasijas en medio de un tiempo de intensa agitación mundial sirve como un claro recordatorio de que lo que alguna vez fue enterrado finalmente será sacado a la luz con fuerza, y que lo que la gente ha tratado diligentemente de olvidar será restaurado dramáticamente a su debido tiempo. Muchos pastores describieron el descubrimiento como un mensaje claro e inconfundible. Cuando la tierra revela violentamente sus secretos más profundos, es una señal de que el cielo está a punto de hablar poderosamente. Y, de hecho, mientras los medios seguían zumbando intensamente sobre la espada y las antiguas profecías descubiertas en las vasijas, el cielo en la costa oeste de los Estados Unidos estalló con columnas de fuego arremolinadas sin precedentes. Fue entonces cuando Estados Unidos presenció algo completamente sin precedentes en los tiempos modernos. En California, y luego rápidamente en Oregón y Arizona,
La gente grabó repetidamente imponentes columnas de fuego, tan altas como torres en llamas, girando violentamente en el viento y la ceniza calientes, creando lo que temerosamente describieron como tornados de fuego que tocaban agresivamente el cielo. Los intensos vórtices giraron docenas de metros de altura, moviéndose como si tuvieran una vida aterradora propia, y emitieron un sonido de rugido profundo y resonante mezclado violentamente con el viento, como el sonido de una tormenta de fuego gigante y aterradora. Los científicos los llaman remolinos de fuego, un tipo de remolino de fuego formado cuando los fuertes vientos se combinan con temperaturas extremadamente altas. Pero lo que tiene a muchos expertos completamente desconcertados es la alarmante frecuencia y el inmenso tamaño del fenómeno. Nunca ha habido un momento registrado en la historia en que tantos tornados de fuego aparecieran en una sucesión tan cercana, en tantos estados diferentes, con una forma vertical y sostenida casi perfecta. Un meteorólogo confesó mientras las aguas de la inundación a lo largo del río Sacramento se elevaban violentamente más allá de sus orillas y luego lentamente comenzaban a retroceder. El río hizo mucho más que simplemente remodelar su costa. Eliminó capas cruciales de tierra que se creía que habían permanecido perfectamente intactas durante miles de años. Lo que surgió de repente debajo de ellas asombró a quienes lo vieron por primera vez. A lo largo de secciones expuestas del lecho del río, los equipos de respuesta e investigadores informaron de vastas formaciones de coral antiguo profundamente incrustadas dentro de piedra sólida e inmutable. Estas complejas estructuras aparecieron tierra adentro, lejos de cualquier costa prehistórica conocida. El coral no eran escombros sueltos. Estaba permanentemente fijo en su lugar, fusionado fuertemente en el lecho rocoso, sugiriendo con fuerza un tiempo en que estas aguas alguna vez se comportaron de manera muy diferente a como lo hacen hoy. Tallados directamente en las piedras que rodeaban poderosamente estas formaciones había marcas, sorprendentemente diferentes a la erosión natural. Los expertos las identificaron definitivamente como escritura hebrea antigua, grabada deliberadamente, no al azar. La misma frase exacta apareció repetidamente a lo largo de las secciones expuestas de roca, el tiempo señalado de las aguas, su segundo vez. Estas marcas no fueron descubiertas por una excavación cuidadosa, perforación o esfuerzo humano planificado. Nadie fue específicamente a buscarlas. El agua misma las reveló por completo. A medida que el río crecía, arrancó violentamente lo que las había ocultado. Y a medida que se retiraba, dejó dramáticamente el mensaje expuesto claramente a la vista. A lo largo de la escritura, el agua nunca es meramente destructiva o aleatoria. También revela profundamente. La Biblia registra momentos específicos en que las aguas que suben rápidamente descubren lo que ha estado oculto durante mucho tiempo, sacando verdades enterradas a la superficie con fuerza. En Génesis 7 y 11, está escrito que todas las fuentes del gran abismo estallaron, no para crear algo completamente nuevo, sino para exponer lo que ya estaba fundamentalmente allí. Lo que inquieta profundamente a muchos no es solo la naturaleza de lo que se encontró, sino el momento crítico en que apareció. Después de siglos de silencio absoluto, estas inmensas formaciones emergen durante un momento de inestabilidad global generalizada, como si respondieran activamente a una señal poderosa más allá de la simple presión o erosión. Si el agua ha comenzado decisivamente a revelar lo que alguna vez ocultó, la pregunta crucial se vuelve inevitable: ¿qué más yace profundamente debajo de la superficie, esperando pacientemente su tiempo señalado para emerger? Quédese con nosotros, porque el próximo descubrimiento significativo no fue revelado por el agua, sino que fue preservado milagrosamente a través del fuego y el implacable paso del tiempo mismo. En lo profundo de un área remota e inaccesible afectada por el terreno violentamente cambiante y los intensos cambios ambientales, un grupo de exploradores hizo un descubrimiento que se sintió deliberadamente, estratégicamente fuera de lugar. Escondido de forma segura dentro de una cámara estrecha había un recipiente sellado, posicionado meticulosa y cuidadosamente en lugar de ser simplemente abandonado. Su exterior tenía signos claros e inconfundibles de daño severo. La superficie estaba profundamente oscurecida y severamente quemada, como si hubiera estado expuesta a un calor intenso y prolongado hace mucho tiempo. Sin embargo, el recipiente en sí permaneció notablemente intacto, completamente intacto por el colapso circundante o la descomposición lenta. Cuando el contenedor fue finalmente abierto con cautela, lo que yacía dentro planteó preguntas aún más complejas. Dentro había material escrito, bien enrollado y cuidadosamente dispuesto.
Las capas exteriores mostraban claramente la edad y las quemaduras, pero el texto debajo se conservó milagrosamente. La escritura no se había desmoronado en polvo. No había sido borrada por el fuego o el tiempo. Si bien todo a su alrededor mostraba poderosamente una evidencia innegable de destrucción, el profundo mensaje interior sobrevivió perdurablemente. Este patrón específico es profundamente familiar en la escritura. Una y otra vez, la Biblia enfatiza consistentemente que lo que Dios tiene la intención de preservar absolutamente no puede ser destruido. El fuego puede consumir viciosamente la cubierta exterior. El tiempo puede desgastar implacablemente la superficie. Pero la palabra misma permanece eternamente verdadera. A lo largo de la historia bíblica, los mensajes sagrados a menudo son protegidos ferozmente a través del caos, la persecución intensa y el desastre devastador, solo para ser revelados dramáticamente cuando el momento señalado es perfectamente correcto. Lo que destaca más críticamente en este descubrimiento específico no es el contenido del pergamino, sino su momento. La escritura enseña consistentemente que la revelación a menudo se retiene deliberadamente hasta un momento señalado y estratégico. La verdad no siempre se revela cuando se crea, sino precisamente cuando más se necesita. Los mensajes se sellan cuidadosamente, no porque no sean importantes, sino porque están reservados para una necesidad futura. El recipiente no salió a la superficie durante un tiempo predecible de paz o certeza cómoda. Surgió dramáticamente durante una temporada marcada distintivamente por la inestabilidad y la exposición generalizada, como si respondiera activamente a un patrón más grande y poderoso que ya se estaba desarrollando ampliamente. Ese hecho plantea una pregunta crucial que no se puede ignorar racionalmente. Si este mensaje fue preservado milagrosamente a través de los siglos, protegido ferozmente contra el fuego y la descomposición, ¿por qué ha aparecido precisamente ahora? Siga mirando, porque el próximo descubrimiento dramático cambia su enfoque de lo que fue preservado por el fuego a lo que fue, inmutablemente encerrado en hielo, esperando pacientemente ser liberado. En lo alto de las montañas de Colorado, muy por encima de la línea de árboles, donde el silencio profundo domina el paisaje austero, un grupo de excursionistas se encontró con algo que simplemente no podían explicar. Incrustado de forma segura dentro de un muro de hielo glacial estaba el pequeño cuerpo de una criatura, congelado sólidamente, acurrucado firmemente en una posición antinatural y distorsionada, como si el movimiento se hubiera interrumpido abruptamente al instante. No parecía estar descansando pacíficamente. Parecía atrapado y atrapado. Lo que inquietó profundamente a quienes lo vieron no fue su tamaño, sino su extraña forma. Las características distintivas de la criatura no coincidían claramente con ninguna especie conocida nativa de la región. Sus proporciones eran inusuales y desproporcionadas. Su postura sugería fuertemente tensión en lugar de muerte por edad natural o simple exposición. No había signos visibles de lucha inmediatamente a su alrededor, ni rastros, ni perturbación. Solo hielo silencioso. Silencio profundo y algo conservado exactamente como lo había estado en el momento preciso en que dejó de moverse abruptamente. Las autoridades llegaron poco después de que el informe se hiciera público. Los restos fueron retirados rápidamente y clasificados oficialmente sin ninguna explicación pública detallada. Nunca se publicó ampliamente ninguna información de seguimiento. Al igual que con muchos descubrimientos muy inusuales realizados en regiones remotas, la respuesta oficial cerró el caso más rápido de lo que respondió significativamente a las crecientes preguntas. En la escritura, las montañas rara vez son lugares neutrales o pasivos. A menudo son escenarios definidos de profunda revelación donde lo que está secretamente oculto se encuentra, inesperadamente después de largos y sostenidos periodos de silencio. Moisés recibió la ley divina en una montaña. Elías escuchó intensamente la voz de Dios allí. Jesús mismo se retiró con frecuencia a las montañas antes de momentos críticos de revelación. Las montañas separan, elevan y exponen dramáticamente. El libro del Génesis habla de seres específicos que no estaban destinados a caminar libremente entre la humanidad. A lo largo de la Escritura, se trazan límites claros e inflexibles bruscamente entre lo que verdaderamente pertenece a este mundo físico y lo que definitivamente no pertenece. Cuando esos límites se cruzan, la Biblia no lo trata como una simple curiosidad, sino como una advertencia severa. Lo que hace que este descubrimiento sea profundamente problemático no es el deseo de simplemente descartarlo, sino el fuerte impulso instintivo de mirarlo fijamente.
La escritura no fomenta la fascinación insalubre por lo que se encuentra decisivamente fuera de su lugar apropiado. En cambio, pide discernimiento crítico. No todo lo descubierto está destinado a ser examinado de cerca. Algunas cosas se revelan solo para recordar poderosamente a la humanidad que los límites fundamentales existen y aún se aplican. Esta figura congelada no invita a la obsesión. Invita urgentemente a la cautela, y deja atrás un recordatorio tranquilo e inquietante de que no todas las cosas conservadas por el tiempo están destinadas a volver a la vista sin consecuencias severas e innegables. A lo largo de varias áreas costeras distintas, los testigos comenzaron a informar activamente algo inusual debajo de la superficie del vasto océano. En aguas tranquilas, lejos de cualquier tormenta intensa o rutas marítimas importantes, apareció de repente una suave y deliberada iluminación debajo de las olas. No se movió ni se desvió con la corriente. No se dispersó ni se desvaneció rápidamente como la luz solar reflejada. En cambio, mantuvo poderosamente su posición, formando patrones geométricos distintos y precisos debajo de la superficie, visibles claramente durante minutos. A medida que el brillo se intensificaba constantemente, los observadores notaron algo aún más sorprendente y profundo. En su máximo brillo, la luz adquirió el contorno claro e inconfundible de una cruz. No se proyectó desde arriba y no fue rota o distorsionada por el movimiento constante del mar. La forma distinta se mantuvo firme e inquebrantable, suspendida justo debajo del agua, antes de atenuarse lentamente y desaparecer tan silenciosa y abruptamente como había aparecido inicialmente. Los científicos señalaron fácilmente la bioluminiscencia, un fenómeno natural conocido en el que organismos marinos específicos emiten luz. Si bien tales explicaciones estándar explican el agua brillante en un sentido general, lucharon inmensamente para explicar las formas precisas e intencionales y las formaciones sostenidas que resistieron activamente el movimiento implacable de las mareas y las olas. La explicación describe lo que puede brillar, pero no por qué el brillo se organizaría de manera tan deliberada y poderosa. En la escritura, el mar es mucho más que un simple cuerpo de agua. Representa profundamente el caos, la inquietud intensa y las fuerzas enteramente más allá del control humano. Desde los versículos iniciales del Génesis hasta las vívidas visiones del Apocalipsis, el mar se retrata consistentemente como un lugar donde el desorden reina agresivamente supremo. Cuando las señales aparecen poderosamente en las mismas aguas, a menudo indica que el caos mismo está siendo confrontado activamente o restringido decisivamente. La imagen de una cruz suspendida debajo del mar conlleva un inmenso peso, no principalmente debido al espectáculo, sino debido al profundo significado que transmite. La cruz se mantiene firmemente en el centro de la fe cristiana como el lugar específico donde el caos, el pecado y la muerte fueron confrontados directa y eternamente derrotados. Ver ese poderoso símbolo debajo de las aguas agitadas y caóticas invita a la reflexión profunda, no al pánico inmediato. La pregunta planteada urgentemente por este evento no es si el océano puede brillar en la oscuridad. Es si se está señalando intencionalmente algo mucho más profundo. Cuando la luz aparece dramáticamente donde se espera un caos agresivo, sugiere fuertemente que los límites fundamentales pueden estar cambiando, y que lo que alguna vez pareció incontrolable ahora se está abordando decisivamente. Entonces la pregunta sigue siendo generalizada: ¿está el mar simplemente brillando? ¿O está señalando silenciosa y poderosamente algo profundo más allá de sí mismo? Si bien gran parte de la atención colectiva se dirige comprensiblemente a las tormentas violentas en la tierra y las luces misteriosas en el cielo, otro cambio dramático continúa casi completamente desapercibido. No llega con un ruido abrumador o un espectáculo público. No interrumpe las rutinas diarias o los horarios de trabajo. Sin embargo, bien puede ser la señal más grave de todas. En toda la nación, el declive moral y espiritual avanza implacablemente en silencio, asentándose profundamente mientras los ojos están fijos en otra parte por la distracción. La fe se trata cada vez más como opcional o irrelevante. La verdad ya no es algo necesario de descubrir, sino simplemente algo que se ajusta arbitrariamente según la preferencia personal. Lo que alguna vez se reconoció universalmente como oscuridad profunda ahora se empaqueta convenientemente como entretenimiento, humor o simplemente expresión personal. Los límites que alguna vez guiaron firmemente la conciencia se difuminan suavemente, se suavizan profundamente o se descartan agresivamente por completo. Con el tiempo,
el discernimiento espiritual se debilita severamente. No porque la gente deje de creer en algo en absoluto, sino porque comienzan a creer fácilmente todo lo que se les presenta. La Escritura advierte consistentemente que el engaño peligroso no siempre llega a través de signos dramáticos y obvios. A menudo, entra sutilmente a través de la profunda indiferencia y la normalización. La Biblia describe momentos críticos antes de los principales puntos de inflexión espiritual cuando las personas se adormecen espiritualmente, se distraen profundamente y no están fundamentalmente dispuestas a examinar seriamente lo que están aceptando fácilmente. El verdadero peligro no es la rebelión abierta y desafiante, sino la rendición silenciosa y continua. Cuando la verdad objetiva se intercambia agresivamente por la comodidad subjetiva, y la claridad crítica se reemplaza por completo con la confusión generalizada, el declive es estructural. Jesús mismo advirtió intensamente que aparecerían falsas maravillas, señales lo suficientemente convincentes como para engañar a muchos al error. Sin embargo, señaló una amenaza internalizada mucho más seria. El mayor peligro no era lo que la gente vería externamente, sino lo que perderían internamente dentro de sí mismos. Cuando los corazones ya no pueden distinguir claramente la verdad objetiva de la imitación convincente, el engaño ya no necesita esconderse. Este tipo específico de colapso moral no se anuncia dramáticamente con sonido. Ocurre gradualmente, insidiosamente, a través de pequeños compromisos repetidos durante un tiempo sostenido. Un cambio sutil en el lenguaje aquí, una redefinición crucial allá, hasta que lo que alguna vez se sintió profundamente incorrecto ahora se siente completamente normal, y lo que alguna vez se sintió sagrado ahora se siente completamente irrelevante. Las poderosas tormentas y las luces extrañas pueden capturar los titulares inmediatos, pero la Escritura sugiere decisivamente que la señal más reveladora y crucial está más cerca de lo que creemos. No está escrita en el cielo o profundamente tallada en la tierra. Está escrita claramente en nuestras elecciones, nuestras actitudes generalizadas y la voluntad fundamental o la negativa a discernir profundamente. La señal más peligrosa puede no estar por encima de nosotros en los cielos. Puede estar profundamente dentro de nosotros. Cuando se ven individualmente, cada uno de estos eventos dramáticos puede explicarse racionalmente, descartarse fácilmente o debatirse sin cesar. Las tormentas ocurren. Las luces aparecen ocasionalmente en el cielo. Los objetos antiguos a veces se descubren. Las sociedades cambian inevitablemente. Pero cuando estos desarrollos comienzan a ocurrir poderosamente juntos dentro de la misma ventana de tiempo, estrecha exacta, forman algo mucho más que una mera coincidencia. Forman un patrón claro e innegable. El clima extremo ya no está aislado en una región específica. Las capas geológicas una vez enterradas están siendo expuestas violentamente. Descubrimientos inexplicables y profundos están emergiendo rápidamente de lugares que la humanidad no ha tocado durante mucho tiempo. Simultáneamente, la claridad moral se está erosionando severamente, reemplazada agresivamente por la confusión y la profunda indiferencia. Estos cambios fundamentales no se están desarrollando por separado, están convergiendo poderosamente. Lo que hace que este momento actual sea tan significativo no es solo la gravedad de un solo evento, sino la forma devastadora en que múltiples sistemas fundamentales parecen estar bajo una tensión intensa y sincronizada a la vez. La ciencia tiene una palabra formal para esto, lo llama convergencia. Cuando los sistemas independientes comienzan a fallar o fluctuar dramáticamente juntos, los científicos entienden que algo mucho más profundo y generalizado está sucediendo debajo de la superficie. Señala decisivamente que la presión se está aplicando a través de múltiples capas simultáneamente. La fe también reconoce esta idea crucial, aunque emplea una palabra teológica diferente. La Escritura lo llama un patrón. La Biblia describe consistentemente momentos en que las señales en los cielos y la intensa angustia en la tierra aparecen simultáneamente, no de forma aislada, no dispersas escasamente a lo largo de siglos, sino cohesivamente juntas. Lucas 21 habla explícitamente de esta convergencia, describiendo señales arriba y confusión generalizada debajo que se desarrollan en el mismo momento exacto. El énfasis no se pone en el espectáculo o el sensacionalismo, sino en la conciencia profunda. Estos momentos están estrictamente destinados a ser notados y discernidos, no simplemente sensacionalizados para el entretenimiento. La historia muestra consistentemente que los principales puntos de inflexión rara vez están marcados por un solo evento dramático y aislado,
están fundamentalmente marcados por el alineamiento. Cuando la naturaleza, la sociedad humana y la conciencia humana colectiva comienzan a cambiar rápidamente en la misma dirección, algo mucho más grande está tomando forma definitivamente. La Biblia no pide a la gente que entre en pánico incontrolablemente en estos momentos. Les pide urgentemente que presten atención. Esta convergencia no exige conclusiones inmediatas y definitivas. Exige discernimiento profundo. Los patrones no gritan agresivamente. Se repiten constantemente. Y cuando esa repetición se vuelve imposible de ignorar racionalmente, invita a una pregunta teológica más profunda. Si estas señales se están alineando dramáticamente a través de la escritura, la ciencia y el tiempo mismo, ¿que nos están preparando exactamente para reconocer antes de que sea demasiado tarde? La escritura nunca ha llamado a la gente a vivir con un miedo paralizante a lo que vendrá después. En cambio, los llama a vivir en constante preparación. El único propósito de la advertencia en la Biblia no es crear pánico generalizado, sino generar claridad espiritual inmediata. Está destinado a despertar con fuerza a aquellos que se han vuelto cómodos, profundamente distraídos o espiritualmente dormidos al volante. A lo largo de la historia bíblica, la preparación nunca comienza con el acaparamiento agresivo o planes de escape elaborados. Comienza con el alineamiento del corazón. Los corazones se examinan meticulosamente, las lealtades se prueban severamente y los cimientos espirituales se corrigen decisivamente antes de que sean sacudidos aún más por los eventos. Cuando las advertencias divinas se ignoran o se descartan, la gente es trágicamente tomada por sorpresa. No porque las señales estuvieran ausentes, sino porque su atención crítica fue mal colocada. Jesús no instruyó a sus seguidores a predecir compulsivamente fechas o perseguir cada señal en desarrollo. En cambio, habló consistentemente de vigilancia y preparación. Advirtió que muchos estarían ocupados, exitosos, ampliamente entretenidos y profundamente confiados justo hasta el momento crítico en que finalmente llegó la claridad. La preparación, según la Escritura, no se trata de saber técnicamente lo que sucederá a continuación, sino de ser encontrado espiritualmente fiel independientemente de cuando sucedan los eventos. Es exactamente por eso que la advertencia final es también una invitación generosa. Es una llamada convincente a volver al discernimiento profundo en un momento de confusión generalizada. Una llamada a la humildad genuina en una era de certeza asombrosa. Una llamada al arrepentimiento sincero donde el compromiso destructivo se ha arraigado silenciosamente. La preparación comienza cuando la verdad objetiva ya no se negocia o se compromete. Cuando la fe ya no se trata como opcional, y cuando la obediencia radical importa significativamente más que la comodidad temporal. La Biblia enseña consistentemente que la luz aumenta poderosamente antes de que la oscuridad se revele por completo. La misericordia se extiende por completo antes de que el juicio sea completo. Las advertencias se dan generosamente antes de que las puertas de la oportunidad finalmente se cierren. Ese patrón nunca ha cambiado fundamentalmente. Lo que cambia drásticamente es cómo la gente responde a él. Este momento no exige especulación imprudente. Exige preparación disciplinada. No preparación impulsada por un miedo abrumador, sino preparación profundamente fundamentada en la verdad objetiva. No desempeño externo, sino corrección interna profunda. Porque cuando llegue el momento decisivo, la preparación no se medirá por lo que vimos críticamente, sino por cómo vivimos fielmente. La advertencia es clara e ineludible. La invitación permanece abiertamente extendida. La única pregunta crucial que queda es si estamos dispuestos a prepararnos mientras todavía queda tiempo. El regreso de Cristo, a menudo llamado específicamente la segunda venida o segundo advenimiento, se refiere al momento futuro y culminante en que Jesucristo regresará definitivamente a la tierra al final de la era actual. Este trascendental regreso será visiblemente manifiesto, físicamente real y públicamente innegable. Cristo vendrá del cielo con inmensa gloria para traer el juicio final y justo y la salvación completa, marcando el cumplimiento de toda profecía. Arraigado profundamente tanto en la expectativa del Antiguo como del Nuevo Testamento, el regreso de Cristo marca la conclusión decisiva de la historia redentora, el momento en que los propósitos finales de Dios para la creación, la humanidad y la salvación finalmente se llevan a un cumplimiento glorioso. El Nuevo Testamento establece firmemente la doctrina central del regreso definitivo de Cristo.
Aunque los términos específicos segunda venida o segundo advenimiento no aparecen explícitamente en el texto de la Escritura, la realidad última que describen se afirma y se enfatiza repetidamente. Jesús mismo habló frecuentemente de su propio futuro regreso en gloria abrumadora, y los apóstoles enseñaron consistentemente esta esperanza bendita como central e innegociable para la creencia y la vida cristianas. Se utilizan constantemente varios sustantivos y verbos poderosos para describir este evento final, enfatizando su certeza innegable, visibilidad universal y finalidad eterna y definitiva. A los creyentes se les da una confianza inquebrantable en que la victoria completa de Cristo sobre el pecado y la muerte culminará no solo en la renovación espiritual, sino también en la resurrección dramática y la glorificación de sus cuerpos físicos, liberados para siempre de la corrupción, la decadencia y la mortalidad. Uno de los términos griegos más importantes utilizados para describir el regreso de Cristo es parusía, que significa presencia o llegada. Esta palabra se convirtió en un término técnico formal en el uso cristiano primitivo específicamente para la venida escatológica de Cristo. Transmite poderosamente la idea de una llegada real y triunfal, aplicada apropiadamente al regreso del Rey de Reyes. Jesús usó este lenguaje específico en su enseñanza crítica sobre el fin de la era, comparando su venida con un rayo que destella instantáneamente en el cielo, repentino, inconfundible y visible simultáneamente para todos. También lo comparó solemnemente con los días de Noé, enfatizando que muchas personas no estarán trágicamente preparadas a pesar de las advertencias claras y amplias. Otros términos clave refuerzan la misma verdad exacta. La Escritura habla de la aparición de Cristo, destacando la divulgación radiante y abrumadora de su gloria divina, y de su revelación, enfatizando enfáticamente que su regreso no será oculto o secreto de ninguna manera. El evento también se conoce con frecuencia simplemente como el día, a menudo ampliado como el día del Señor, o el día de Cristo. Para los creyentes devotos, este día final representa la redención, la reivindicación final y la esperanza plenamente cumplida. Para aquellos que rechazan a Cristo, representa el juicio justo y la responsabilidad total. El mismo evento culminante conlleva así tanto inmensa promesa como severa advertencia simultáneamente. Los verbos asociados con el regreso de Cristo enfatizan aún más su naturaleza intensamente personal y poderosa. Jesús vendrá de nuevo decisivamente en las nubes con poder abrumador y gran gloria, acompañado de sus ángeles para juzgar a las naciones y establecer su reino eterno. Prometió a sus discípulos que regresaría fielmente para llevarlos a estar eternamente con él. Y los ángeles en su ascensión confirmaron decisivamente que regresaría de la misma manera física exacta en que partió del Monte de los Olivos. Cuando venga, las cosas ocultas serán reveladas públicamente, los motivos serán expuestos universalmente y se impartirá justicia perfecta y justa sin falta. La naturaleza inherente del regreso de Cristo se puede resumir concisamente como visible, inminente y final. Será visiblemente manifiesto porque todas las personas lo verán instantáneamente. No habrá ninguna ambigüedad o secreto en absoluto a su alrededor. Es inminente en el sentido crítico de que los creyentes no conocen el momento específico exacto y, por lo tanto, están llamados a una preparación constante y activa. Esto no implica que no le precedan eventos, sino más bien que los cristianos deben vivir con una expectativa continua y ferviente. Finalmente, el regreso de Cristo es absolutamente final. A diferencia de su primera venida en humildad, regresará como Rey triunfante y juez justo, llevando toda la historia a su fin eterno y señalado. Esta doctrina central conlleva implicaciones profundas e inmediatas para la vida y la conducta cristianas. La esperanza del glorioso regreso de Cristo no es una creencia pasiva y cómoda, sino una fuerza activa e impulsora que da forma poderosamente a la conducta diaria. Los creyentes son llamados urgentemente a la santidad, el autocontrol y la fidelidad inquebrantable mientras esperan activamente su bendita esperanza. Se les anima firmemente a soportar pacientemente el sufrimiento, resistir firmemente la venganza y confiar profundamente en la justicia final de Dios, sabiendo con seguridad que todos los errores serán corregidos en última instancia. El retraso del regreso de Cristo refleja la inmensa misericordia de Dios, permitiendo un tiempo crítico para el arrepentimiento y la salvación. Por lo tanto, la Iglesia es llamada a proclamar el Evangelio urgentemente, reconociendo que hoy es el día de la salvación y que Cristo seguramente, definitivamente volverá. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y estar atento a nuestra próxima entrega de vídeo.
Deja un comentario y déjanos saber precisamente lo que piensas. El clima cambió mucho más rápido y violentamente de lo que nadie había esperado. Al principio, era solo nieve ligera que caía predeciblemente sobre vecindarios y carreteras principales, nada completamente inusual para principios de invierno. Pero en un tiempo notablemente corto, todo cambió decisivamente. La nieve se convirtió violentamente en granizo, golpeando el suelo con fuerza dolorosa. Y luego la temperatura bajó tan rápida y severamente que las carreteras se congelaron casi instantáneamente. Los autos comenzaron a deslizarse salvajemente. El tráfico se detuvo por completo y más de 50 millones de personas se vieron afectadas inmediatamente, mientras las carreteras y los aeropuertos luchaban desesperadamente por mantenerse al día con el caos. Los meteorólogos declararon más tarde que la tormenta no se comportó como un sistema de invierno normal y predecible. En las pantallas de radar, la tormenta se movió en direcciones inesperadas que no coincidían con ninguna de las trayectorias pronosticadas. Cambió de forma rápidamente. Se fortaleció inexplicablemente en áreas sin humedad ambiental y actuó de maneras que los modelos complejos simplemente no podían explicar. Un experto en clima declaró públicamente que la tormenta no estaba siguiendo nada de lo que predijimos. Parecía que estaba haciendo algo enteramente por su propia cuenta. Para muchas personas, este cambio extraño y dramático les recordó profundamente Romanos 8 y 22, que sugiere que la creación gime, no siempre de una manera dramática y obvia, sino en movimientos pequeños e inusuales, como la naturaleza reaccionando activamente antes de que llegue algo mucho más grande y profundo. Nadie afirmó que la tormenta probara definitivamente algo específico. Pero el momento crítico y el comportamiento extraño y errático hicieron que muchas personas se detuvieran y pensaran seriamente. ¿Y si una tormenta aparentemente rutinaria puede cambiar tan repentina y dramáticamente? Los fenómenos intensos que aparecen después ciertamente harán que todo el país esté aún más preocupado e inquieto. Sigue leyendo, ya que la historia está lejos de terminar todavía. Pocos días inmediatamente después del extraño clima posterior al Día de Acción de Gracias, apareció otro fenómeno profundo, esta vez dramáticamente en el cielo, y se volvió instantáneamente viral en las plataformas de redes sociales porque nadie había presenciado nada remotamente parecido. Temprano en la mañana, las personas que vivían cerca de la costa miraron hacia arriba y vieron grandes formas oscuras flotando silenciosamente sobre la línea del horizonte. Al principio, parecían meramente sombras o nubes largas y delgadas. Pero a medida que el sol se elevaba más en el cielo, las formas se definieron mucho más. Columnas negras altas e inmensas suspendidas perfectamente en el aire. Pero lo que realmente asombró a la gente no fue solo la forma inusual, sino el movimiento preciso. En lugar de desviarse al azar con el viento como las nubes normales, las columnas negras comenzaron a girar en círculos perfectos y sincronizados. Docenas de columnas negras se movieron juntas, cada una manteniendo una distancia precisa y constante de la siguiente, formando un círculo gigante e innegable en el cielo. Se movieron en silencio absoluto, sin temblar ni balancearse, como si estuvieran firmemente unidos a una pista o mecanismo invisible. Aquellos que filmaron el vídeo declararon que los objetos no se comportaron como drones o cualquier cosa convencional, hecha por el hombre. Los drones se tambalean y se desvían. Los aviones hacen ruido y dejan estelas. Pero los pilares permanecieron rígidamente erguidos, se movieron suavemente y giraron con una precisión imposible. Un testigo comentó: parece que alguien los instaló y presionó reproducir para comenzar el espectáculo. Cuando las autoridades revisaron el sistema de radar principal, no apareció absolutamente nada. El control de tráfico aéreo también confirmó definitivamente que no había aviones operando en el área restringida. Las cámaras térmicas no mostraron ninguna firma de calor, lo que significa que los pilares no irradiaban calor como los motores a reacción u objetos de metal sólido. Parecía como si estuvieran físicamente en el cielo, pero al mismo tiempo exacto, no eran realmente parte del entorno físico que se registraba en los instrumentos. Los meteorólogos intentaron desesperadamente encontrar explicaciones, tal vez oscuridad, tal vez una capa de inversión de temperatura, tal vez una formación de nubes rara. Pero ninguna de estas ideas encajaba adecuadamente con la evidencia del vídeo. Las sombras no se mueven en círculos sincronizados. Las nubes no se mantienen rígidamente rectangulares y las reflexiones atmosféricas no permanecen tan estables o sostenidas durante largos periodos. A medida que los videoclips se difundieron rápidamente en línea,
Muchas personas comenzaron a señalar que la forma se parecía sorprendentemente a descripciones específicas encontradas en la Biblia. En el libro del Éxodo, Dios usó explícitamente pilares en el cielo, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, para señalar la dirección precisa y el movimiento ordenado. Isaías también menciona un pilar establecido para una señal específica. Los pilares giratorios en sí mismos no prueban definitivamente nada, pero el momento crítico y la forma única hacen que muchas personas se pregunten seriamente si esto es solo algún truco meteorológico inusual o algo mucho más significativo. Algunos espectadores sugirieron que los objetos parecían señales, como si el cielo estuviera señalando activamente algo a lo que los humanos necesitaban desesperadamente prestar atención de inmediato. Otros se sintieron intensamente incómodos al presenciar algo moviéndose tan perfectamente sin ninguna razón aparente y natural. Cualesquiera que sean estos misteriosos pilares, no operan como la naturaleza y no funcionan como tecnología convencional. ¿Y si los objetos pueden girar silenciosamente en el cielo sin detección de radar o cualquier explicación científica? Entonces el siguiente fenómeno, un agujero gigante en espiral que aparece vívidamente en las nubes, hace que estas preguntas cruciales sean aún más difíciles de ignorar o descartar. Estén atentos, porque lo que sucede a continuación es aún más extraño y profundo. No mucho después de que los misteriosos obeliscos giratorios desaparecieran, tuvo lugar otro evento extraño y profundo, uno que muchos testigos describieron como aún más increíble e inquietante. Temprano en la tarde, la gente en varios estados del sur notó un resplandor brillante y distinto que se formaba en lo alto de las densas nubes. Al principio, solo parecía la luz del sol tratando de atravesar el cielo nublado, pero la forma distinta no se desvaneció ni cambió como la difusión normal de la luz. En cambio, comenzó a formar una espiral perfecta y matemáticamente precisa, clara, simétrica y tan geométricamente precisa que no se parecía a nada que la naturaleza produzca normalmente al azar. La espiral se hizo más y más ancha, constantemente, hasta que su forma completa se extendió a lo largo de una gran porción visible del cielo. Pero la parte más sorprendente y convincente fue el centro. El medio de la espiral no era oscuro u opaco. Brillaba intensamente, suavemente, como luz pura que brillaba poderosamente a través de los cielos mismos. Como describió vívidamente un testigo, para muchos que miraban, el brillo se sintió diferente a la luz solar normal, más frío, más constante, casi como si viniera de más allá de las nubes en lugar de simplemente brillar detrás de ellas. Las personas que se quedaron afuera informaron sentir una vibración débil y generalizada en el aire a su alrededor. No fuerte o dramática, solo un zumbido tranquilo y profundo, como si algo masivo se abriera cerca. Los perros comenzaron a ladrar frenéticamente. Los pájaros se quedaron completamente en silencio. Algunos residentes salieron pensando que un motor o una máquina estaba funcionando cerca, solo para encontrar todo el vecindario perfectamente quieto, todos mirando intensamente en la misma dirección exacta. Los meteorólogos descartaron rápidamente cualquier posibilidad de tormentas o torbellinos. Las nubes en espiral de tormentas intensas siempre vienen con rotación evidente o movimiento severo del viento, pero esta formación se mantuvo completamente quieta y estática. El radar no detectó ningún movimiento inusual o perturbación atmosférica. No había ciclón, ni perturbación de aire medible, ni cambio rápido de temperatura para coincidir con la forma visual. La espiral se quedó fija en el cielo como un dibujo, tan perfectamente equilibrada y tan clínicamente limpia que incluso los expertos experimentados admitieron que nunca habían presenciado nada remotamente parecido. Un científico declaró públicamente, la naturaleza no crea líneas tan perfectas. Algo en esto rompe las reglas habituales de la dinámica atmosférica. Esta audaz declaración provocó inmediatamente intensos debates en línea y, en cuestión de horas, miles de personas comenzaron a comparar urgentemente las imágenes de vídeo con descripciones sorprendentes que se encuentran en la Escritura. En Ezequiel 1:4, el profeta describe haber visto una nube brillante y giratoria con fuego desplegándose poderosamente dentro de ella, algo que marca consistentemente un momento crítico de revelación. Y en Apocalipsis 4:1, Juan habla de una voz que llama poderosamente hacia arriba mientras se abre una puerta en el cielo. La espiral no probó nada definitivamente, pero las sorprendentes similitudes fueron extremadamente difíciles de ignorar, una forma perfecta, un centro brillante y resplandeciente, una vibración tranquila y generalizada, y la sugerencia inconfundible de una abertura.
Muchas personas en línea rápidamente comenzaron a llamarlo el portal espiral celestial, sugiriendo que parecía menos un patrón meteorológico temporal y más una señal profunda, algo colocado intencionalmente en el cielo para obtener urgentemente la atención humana. Otros se sintieron intensamente incómodos e inquietos, especialmente porque la espiral apareció tan pronto después de los inusuales pilares giratorios. Dos fenómenos celestes importantes diferentes, ambos muy inusuales y que desafían la explicación, ambos sucediendo en solo unos días de diferencia. Algunos lo llamaron hermoso, otros lo etiquetaron como aterrador. Pero casi todos estuvieron universalmente de acuerdo en un hecho: esto no era normal o rutinario. Y si una espiral brillante y perfecta puede aparecer aparentemente de la nada, lo que se encontró profundamente debajo del suelo a continuación hará que todo el misterio sea aún más grande y complejo. Antes de continuar con la narrativa detallada, tómese un momento para darle me gusta, comentar y suscribirse al canal. Su apoyo crítico ayuda a que esta investigación vital llegue a muchas más personas que necesitan verla. Pocos días inmediatamente después de que la espiral apareciera dramáticamente en el cielo, otro descubrimiento asombroso provino de un lugar completamente inesperado: las montañas de Nuevo México. Las fuertes y sostenidas lluvias habían causado un pequeño deslizamiento de tierra localizado a lo largo de las empinadas laderas de las montañas Sandía. A medida que el suelo suelto caía, se reveló de repente una abertura estrecha en la sólida pared de roca. Al principio, los excursionistas pensaron naturalmente que era solo una grieta o fisura natural, pero cuando entraron con cautela, las paredes interiores eran sorprendentemente lisas y estaban formadas a propósito, casi como si alguien hubiera tallado meticulosamente un pasaje corto hace mucho tiempo. El túnel no era profundo, solo unos pocos metros de largo. Pero en el callejón sin salida del túnel corto había un objeto que se destacó inmediatamente: un cofre azul verdoso, cubierto en gran medida con capas de polvo y material envejecido. El color vibrante se había desvanecido significativamente con el tiempo, pero la superficie aún tenía un símbolo claro e inconfundible: una estrella de 5 puntas formada meticulosamente a partir de docenas de remaches de metal martillados, dispuestos en perfecta y compleja simetría. El cofre no se parecía a ningún diseño típicamente asociado con las tribus indígenas locales o los primeros colonos europeos de la región. Su estilo era completamente ajeno y no reconocido. Cuando los exploradores abrieron cautelosamente la pesada tapa, algo extraño sucedió inmediatamente. El cofre emitió un sonido metálico sordo y profundo, casi como una campana ceremonial tocando. No era fuerte en volumen, pero resonó fuertemente a través de la pequeña habitación de roca, deteniendo momentáneamente a todos los presentes en seco. El sonido no parecía aleatorio o accidental. Se sintió planeado, como parte de un ritual olvidado hace mucho tiempo. Dentro del cofre había varios elementos importantes envueltos en tela podrida y frágil. A medida que se desenvolvían lentamente, cada objeto planteó instantáneamente preguntas más serias. Primero, había pequeñas coronas, delicadas, intrincadamente diseñadas, hechas de un metal específico similar al estilo que se encuentra en el antiguo Levante, a miles de kilómetros de Nuevo México. A continuación, había vasijas ceremoniales, intrincadamente formadas y talladas de una manera que no pertenecía a ninguna cultura nativa americana conocida. Y debajo de ellas yacía una delgada barra de metal, profundamente grabada con un patrón complejo y repetitivo. Una vez más, este patrón estaba más en consonancia con los hallazgos arqueológicos de Oriente Medio que con cualquier cosa típicamente descubierta en el suroeste americano. Los arqueólogos que revisaron formalmente las imágenes confirmaron que la artesanía era fundamentalmente diferente a la de los navajos, apaches, pueblo o cualquier otro grupo indígena fuertemente asociado con el área. Los materiales utilizados, las marcas de herramientas evidentes y el diseño general del cofre sugirieron con fuerza un origen completamente diferente, uno que nunca antes se había documentado o registrado en la historia de América del Norte. El hecho crucial de que tales artículos específicos fueran enterrados de forma segura dentro de una cámara sellada, solo planteó preguntas aún más complejas: ¿quién los puso allí intencionalmente? ¿Hace cuánto tiempo se hizo esto y por qué eligieron esta ubicación? Para muchos, el cofre evocó inmediatamente poderosos pasajes bíblicos. En Jeremías 31, Dios habla específicamente de un objeto de pacto que está oculto hasta un tiempo futuro y crítico. Y en Apocalipsis 19, el rey que regresa se describe como portador de muchas coronas.
El simbolismo es increíblemente difícil de pasar por alto: coronas, jarrones, una vara ceremonial y un cofre en forma de estrella, misteriosamente enterrados en las montañas, que aparecen de repente en un momento en que han estado ocurriendo señales muy inusuales agresivamente en todo el país. Algunas personas creen que puede ser un antiguo ritual conservado a propósito. Otros creen que es un mensaje profundo de otra época, que ahora resurge por alguna razón significativa. Independientemente de la explicación inmediata, el momento preciso de este descubrimiento, tan pronto después del descubrimiento de los obeliscos giratorios y los profundos portales espirales, hace que muchas personas se pregunten urgentemente si todos estos eventos aparentemente dispares están intrínsecamente relacionados. Y justo cuando la gente está tratando intensamente de explicar este misterioso cofre, aparece otra señal profunda, esta vez originada en el espacio exterior. Estén atentos a la secuencia final. Mientras la gente todavía discutía intensamente los descubrimientos inusuales en el suelo y las señales en el cielo, los científicos publicaron en silencio información preocupante sobre algo muy inusual que sucedía mucho más allá de los confines de la Tierra. Los astrónomos han estado siguiendo diligentemente un nuevo objeto interestelar específico, formalmente designado TRES y Atlas. Pero a diferencia de otros objetos que entran rutinariamente en nuestro sistema solar, este se comportó de una manera que sorprendió por completo incluso a los expertos más experimentados. La mayoría de los cometas o asteroides giran, rotan al azar o liberan rastros visibles de polvo y gas a medida que se mueven por el espacio. Pero TRES y Atlas no hizo ninguna de esas cosas esperadas. Viajó implacablemente en una línea perfectamente recta, cortando limpiamente el espacio con cero bamboleo, cero giro y sin cola detectable detrás de él. Los objetos espaciales casi nunca se mueven de esta manera antinatural y precisa a menos que algo esté controlando o guiando activamente su camino. Incluso los cometas que están fuertemente influenciados por la atracción gravitatoria del Sol muestran algún tipo de trayectoria curva o irregularidad detectable. Pero este objeto mantuvo constantemente el mismo rumbo exacto durante meses y meses. Aún más extraña fue su apariencia visual distinta. Cuando los potentes telescopios capturaron la luz solar reflejada que salía de su superficie, la luz no se dispersó de la manera normal y esperada. Produjo un brillo metálico específico, brillante pero extrañamente uniforme y preciso, como si la superficie estuviera intencionalmente lisa e ingeniosa en lugar de rocosa, natural o desigual. Un investigador de la NASA comentó: refleja la luz como metal pulido, pero no se comporta como nada convencional hecho por el hombre o de origen natural. La NASA también confirmó que a finales de 2025, TRES y Atlas pasará decisivamente detrás del Sol, lo que significa que la Tierra perderá temporalmente la vista de él por completo. Los astrónomos admitieron abiertamente que no podían predecir con precisión cómo se vería su trayectoria una vez que emergiera definitivamente de nuevo. La mayoría de los objetos interestelares doblan predeciblemente su trayectoria significativamente cerca del Sol. Pero debido a que TRES y Atlas no se comporta como un cometa o asteroide normal, nadie puede decir con certeza qué dirección tomará en última instancia. Los científicos aclararon diligentemente que no es una pieza de escombros espaciales hechos por el hombre, ni un satélite roto, ni ningún tipo de asteroide conocido catalogado actualmente. Su composición química y su movimiento observado simplemente no coinciden con nada en los catálogos científicos existentes. Y si bien el tono oficial de la NASA se mantuvo exteriormente tranquilo, muchas personas en las redes sociales encontraron el movimiento rígido y controlado del objeto y el brillo metálico profundamente inquietantes cuando se veían junto con los eventos que se intensificaban rápidamente que ocurrían en la Tierra. Donald Trump acaba de emitir una dura advertencia a todos en cámara, y muchas personas perdieron trágicamente su profundo significado. El mundo está visiblemente temblando. Desde las profundidades inquietantes del lecho marino de Florida que se derrumba rápidamente hasta los cielos, intensamente ardientes sobre Texas, signos misteriosos e innegables se están desarrollando dramáticamente ante nuestros propios ojos. Los científicos luchan desesperadamente por explicaciones convencionales. Estamos presenciando socavones que tragan violentamente hogares, inmensos gases de metano que erupcionan agresivamente desde los océanos, figuras angelicales que brillan brevemente en las nubes e incluso orbes no identificados que perforan persistentemente el cielo nocturno. En el mismo momento crítico exacto, los líderes políticos pronuncian palabras que suenan cada vez menos a mera política y mucho más a profecía.
¿Es esta una profunda coincidencia? ¿O es la convergencia precisa y sincronizada predicha explícitamente en la Escritura? Jesús advirtió intensamente en Lucas 21 que los mares rugirían violentamente y las naciones temblarían, decisivamente antes de su prometido regreso. ¿Estamos viviendo activamente esas mismas palabras ahora mismo? Quédese con nosotros y no olvide darle me gusta, comentar y suscribirse al canal, porque la próxima señal crítica puede estar mucho más cerca de lo que instintivamente piensa. La 80ª Asamblea General reunió a líderes mundiales en Nueva York, embajadores, primeros ministros y reyes, todos escuchando atentamente los temas predecibles habituales de economía, cambio climático y disputas fronterizas en curso. En cambio, lo que salió poderosamente del podio sobresaltó a la audiencia de la Cámara y se extendió severamente mucho, más allá del ámbito de la política inmediata. Con una voz que tenía un peso espiritual inusual, el presidente de los Estados Unidos repitió una frase discordante que cortó bruscamente el lenguaje diplomático y se dirigió directamente a la realidad espiritual: sus países se van al infierno. Al principio, muchos analistas lo descartaron despectivamente como retórica dura, tal vez solo otro momento contundente y sin pulir de un político ardiente notoriamente conocido por romper las convenciones diplomáticas. Pero el entorno solemne marcó una diferencia crucial. Este no era un entorno de mitin de campaña. Esta no era una entrevista informal e improvisada. Este era el escenario político más examinado y poderoso de la Tierra, donde cada palabra es archivada meticulosamente y diseccionada profundamente para encontrarle significado. Ante la atenta mirada de las naciones, el líder del país más poderoso del mundo no emitió meramente una crítica política, sino un veredicto condenatorio. ¿Por qué importa esto tan profundamente? Porque a lo largo de la historia, Dios ha elegido constantemente voces inesperadas e improbables para hacer sonar su alarma urgente. 1 Corintios 1:27 nos recuerda claramente: Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Balaam fue reprendido bruscamente por un simple burro. A los reyes paganos en Babilonia se les concedieron sueños poderosos que movieron decisivamente imperios. Pescadores rudos y sin pulir sacudieron los cimientos mismos de Roma con su audaz testimonio. Una y otra vez, el Señor ha levantado poderosamente heraldos improbables para anunciar sus propósitos y el tiempo. ¿Podría ser que un presidente moderno, defectuoso, ardiente y sin pulir, esté siendo utilizado activamente de la misma manera divina? Las palabras mismas resuenan poderosamente con peso y gravedad espiritual. Meses antes, en Ohio, el presidente advirtió específicamente que el camino actual de Estados Unidos inevitablemente terminaría en el infierno. Los comentaristas se rieron de buena gana, llamándolo meramente contundencia política o exageración. Sin embargo, para 2025, había invocado la palabra infierno 4 veces separadas en discursos importantes y altamente televisados. La repetición transforma decisivamente la mera retórica en una advertencia innegable. Ya no es el desliz accidental de una lengua. Es un patrón persistente y deliberado, un mensaje entregado una y otra vez, y el momento crítico no podría ser más sorprendente o resonante. Justo cuando se pronunciaron estas intensas palabras, las Naciones Unidas votaron críticamente para dividir la tierra de Israel al reconocer formalmente la condición de Estado palestino. Joel 3:2 habla con claridad escalofriante y específica: reuniré a todas las naciones. Han dividido mi tierra. La profecía y la política chocaron violentamente en la misma semana exacta. Las naciones dividieron agresivamente la herencia de Dios mientras un líder mundial declaraba el juicio eterno, desde el podio global. Daniel 9:27 también habla explícitamente de un pacto confirmado entre muchos, directamente relacionado con el culto del templo y la inevitable traición futura. Los acuerdos de Abraham, una vez vistos como mera diplomacia secular, ahora se están fortaleciendo y expandiendo activamente, haciéndose eco poderosamente del lenguaje de la profecía misma. Lo que parece ser política rutinaria en los periódicos diarios puede ser, de hecho, el movimiento de apertura de un guión mucho más grande y antiguo, escrito y sellado hace mucho tiempo. Este momento crítico no se trata solo de la política interna de Estados Unidos. Se trata de un mundo que tiembla violentamente bajo el inmenso peso de la profecía. Las palabras repetidas y ardientes de un presidente, un Israel dividido y amenazado. Un pacto agresivamente fortalecido. Estos no son titulares aislados y aleatorios.
Son alarmas fuertes e insistentes que suenan a lo largo de la historia, convergiendo en significado. Y si el escenario político global se ha convertido decisivamente en el púlpito profético, ¿qué evento trascendental podría venir a continuación? Quédese con nosotros, porque las profundas señales que se desarrollan dramáticamente en los mares de Florida pueden ser aún más impactantes y aterradoras. En el condado de Volusia, Florida, los residentes observaron con horror colectivo cómo casas enteras frente al mar se deslizaban rápidamente hacia el mar, sus cimientos tragados catastróficamente por inmensas olas que ya no sostenían tierra firme. La erosión costera ha sido durante mucho tiempo un peligro significativo en esta región específica. Pero lo que los científicos descubrieron posteriormente debajo de la superficie fue mucho más alarmante y sin precedentes. Esto no fue simplemente erosión ordinaria. Fue una evidencia innegable de un lecho marino fundamental que se desmoronaba agresivamente, una catástrofe oculta y generalizada que se desarrollaba violentamente en tiempo real. Los buques de investigación que escanearon los críticos estrechos de Florida detectaron vastas y profundas depresiones que se abrían agresivamente en el fondo del océano. Algunos de estos socavones submarinos medían más anchos que bloques enteros de la ciudad y más profundos que torres de 30 pisos. Alrededor de los bordes violentos de estos agujeros masivos, penachos de productos químicos desconocidos se elevaron ominosamente en el agua, brillando débilmente a la luz artificial de los exploradores robóticos. El fondo del océano no se estaba erosionando suavemente. Estaba colapsando catastróficamente. Aún más inquietantes fueron las erupciones de gas observadas. Los instrumentos registraron grandes bolsas de metano volátil que se ventilaban violentamente hacia arriba desde las profundidades, burbujeando agresivamente a través de la columna de agua. El metano no solo es altamente inflamable, sino que cuando se libera violentamente en grandes cantidades sostenidas, desestabiliza severamente el lecho marino mismo. Algunos investigadores advirtieron intensamente que si estos socavones están intrínsecamente interconectados, todo el lecho marino frente a la costa de Florida podría estar cambiando catastróficamente como un sistema masivo y sincronizado. Una sola ruptura posterior podría potencialmente desencadenar colapsos en cascada, liberando fuerzas explosivas que eclipsarían dramáticamente cualquier cosa presenciada en la historia moderna. Para muchos, esto simplemente se interpreta como otro capítulo predecible en la historia en curso del cambio climático y las costas inestables. Pero cuando se mide contra el telón de fondo crucial de la escritura, las imágenes que surgen trágicamente del lecho marino de Florida adquieren un inmenso peso y significado proféticos. Lucas 9:25 advierte intensamente: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad ante el rugido y la agitación del mar. ¿Qué evento preciso podría encajar mejor con esa descripción específica que el piso mismo del océano rompiéndose violentamente, creando rugidos que potencialmente podrían sacudir a las naciones y generar inmensas olas que pueden borrar ciudades costeras enteras? El mar, una vez visto principalmente como una fuente de vida y sustento, se convierte aquí en una fuerza de puro terror y juicio. Su voz no es suave o tranquilizadora. Gime ruidosamente con el sonido de rocas que se derrumban, tragándose tierra estable, consumiendo agresivamente hogares e insinuando oscuramente desastres masivos aún invisibles para la humanidad. Si ya no se puede confiar en que el suelo debajo del océano se mantenga firme, entonces la estabilidad que imaginamos desesperadamente en la creación misma se pone profundamente en tela de juicio. El rugido del mar no es solo una frase meteorológica que describe el clima. Es el sonido de un mundo que se desmorona violentamente, haciéndose eco poderosamente de las mismas palabras de Cristo. El lecho marino que se derrumba en Florida es mucho más que mera geología. Es una señal escrita fundamentalmente en la creación, una advertencia severa de que la hora del temblor ya ha comenzado dramáticamente. Durante décadas, las costas de Florida han sido ampliamente conocidas por sus hermosos arrecifes de coral, playas de arena blanca prístina y olas interminables y predecibles. Sin embargo, debajo de esas aguas familiares, los investigadores se han topado repentinamente con algo que desafía fuertemente tanto a la ciencia convencional como a la fe establecida. Los escaneos avanzados de sonar realizados cerca de la bahía de Apalache revelaron formas distintas demasiado precisas e intencionales para descartarlas como meras formaciones naturales. Lo que apareció primero como rocas dispersas y aleatorias se resolvió lentamente en patrones deliberados, líneas rectas,
Paredes estructuradas e incluso cimientos circulares perfectos grabados profundamente en el lecho marino. Cuando buzos cautelosos y exploradores robóticos investigaron más a fondo, la evidencia acumulada se volvió innegable: bloques de piedra apilados y uniformes, fragmentos de piedra caliza marcados por herramientas y fragmentos de cerámica fusionados violentamente con coral vivo contaron la antigua historia de una civilización perdida en el tiempo.